Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Vamos a entrar a un tema nuevo, el cual vamos a estar estudiando de aquí a una semana y media más o menos. El tema es parábola. Pero antes de entrar a la definición y a los elementos de la parábola, quiero recordarte un poco de lo que empezamos a trabajar cuando iniciamos la unidad número 2. Nosotros en la unidad número 2 mencionábamos que estábamos estudiando a las famosas cónicas. Las famosas cónicas son figuras que provienen cuando nosotros hacemos un corte a un cono, como el que estás viendo aquí en la pantalla o en el pizarrón. Ese es nuestro cono y si tú observas el plano horizontal, hacemos un corte en el plano horizontal y tenemos una circunferencia. Inclinamos un poquito y tenemos otras diferentes figuras. Entonces, por ejemplo, mira, aquí vamos a inclinarlo un poco. Ahí está, tenemos la circunferencia que estamos estudiando o que estudiamos. Esta es una elipse, esta es una parábola y esta es una hipérbola. O sea, son las figuras que nosotros aquí estudiamos, las rectas famosas, ¿no? Entonces, otra vez, circunferencia, elipse, parábola y hipérbola. Y básicamente se llaman cónicas porque precisamente provienen de un corte a una figura como esta que nosotros le llamamos cono. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Ahora, la figura que nos toca a nosotros analizar se llama parábola y está definida por lo siguiente enunciado. Es una de las definiciones que más vas a utilizar o que vas a ver aquí en la red o en algún libro. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. ¿Qué es eso en palabras entendibles? Bueno, recuerda que siempre nosotros cuando definimos una figura dentro de un plano cartesiano decimos que es el lugar geométrico. Entonces todos esos puntos forman un lugar geométrico. Estos puntos tienen una característica muy especial. Esa característica es que si tú tomas esta medida, de aquí, por ejemplo, aquí a este punto, tú tomas esta medida, digamos que mide 2, digamos, y después mides de ese mismo punto a esta recta, también debe de medir 2. Y por ejemplo, si yo tengo otro punto por aquí, ¿sí? Y trazo una medida de aquí para acá, digamos que mide unos 3. Y luego, así lo mismo hago para la recta. Y debe de medir también 3. Si es así, entonces se cumple que estos puntos pertenecen a esta parábola. Entonces, es importante en una parábola distinguir algunos elementos, como la recta que te estoy diciendo aquí. Esta recta es una recta fija llamada directriz. Este punto es un punto fijo llamado foco. Entonces, los puntos o el lugar geométrico formado por esos puntos que equidistan, equidistar quiere decir una misma distancia, que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz, a esos puntos o a ese conjunto de puntos se les conoce con el nombre de parábolas. ¿Ok? Eso es una parábola. Bueno, elementos de la parábola. Bien, déjame ver aquí, por aquí tenía alguna parábola. Déjame ver, aquí está. Mira, esa es una parábola. Uh-huh. Y sus elementos tú los puedes distinguir aquí. Es el punto fijo. Este punto fijo se llama foco. Donde nace la parábola se le llama vértice. Aquí es el nacimiento de la parábola. Esta recta fija se llama directriz. Esta distancia, esta distancia que hay del foco al vértice, se llama parámetro. Parámetro. ¿Sí? Y es la misma distancia que hay de este punto, por definición, ¿verdad? Es la misma distancia que hay de este punto o de este vértice a la recta llamada directriz. También se llama parámetro. Entonces, parámetro y parámetro.
Estas distancias son las mismas. De aquí a aquí es la misma que de aquí a acá, por definición. Esta línea recta que pasa por el foco se le llama lado recto de la parábola y está dado por 4 veces el parámetro, o sea, 4 veces P. Toda esta recta de aquí hasta acá mide 4 veces P. ¿Qué más? Bueno, tenemos el vértice, como los elementos principales, el vértice, el foco, el parámetro, el lado recto o ancho focal, o lado recto, ¿sí? Es una distancia. Y tenemos vértice, ok. Bueno, pues el eje de simetría. El eje de simetría es el que corta en dos partes iguales a la parábola. El eje de simetría, pues aquí lo ves, ¿verdad? Pero serían esos los más interesantes, ¿no? Que tendríamos que distinguir. Vértice, foco, parámetro, ancho focal. Bien. Básicamente, entonces, esos son los elementos de la parábola. Aquí los volvemos a ver, mira. Lado recto de la parábola. Parámetro, vértice, foco, directriz, eje. Y solamente esos los que podemos ahorita observar. Ahora, cuando estudio la parábola, es importante estudiar el sentido en el que abre. Por ejemplo, si abre así, hacia las X positivas, o sea, puede ser que esta parábola abra hacia las X positivas o hacia las X negativas o hacia las Y positivas, perdón, hacia las Y positivas o hacia las Y negativas, ¿no? O sea, tengo 4 opciones, o hacia las X positivas, hacia las X negativas, hacia las Y positivas o hacia las Y negativas. ¿Sí? Esas son lo que yo puedo distinguir. Ahora, tenemos unas fórmulas que nos dicen qué sucede. Por ejemplo, cuando abre en el sentido positivo en las X, nuestra ecuación sería y cuadrada igual a 4px. Pertenece a la serie de las y cuadradas, donde ya sabes que p es parámetro, ¿no? Entonces, esto es el parámetro, p es el parámetro, 4 veces parámetro, ¿sí? Y si abre al revés, o sea, en sentido de las x negativas, ¿sí? Entonces esto solamente cambia con el signo, ¿sí? Ahora, si la parábola abre hacia arriba, ¿sí? Si abre hacia arriba, entonces pertenece a las x cuadradas. X cuadrada es igual a 4py, donde ya sabes que esto es el parámetro, ¿verdad? Solamente, ¿qué puedo distinguir aquí? Que la variable x o la variable y están elevadas al cuadrado. Entonces, dependiendo hacia dónde abra, a qué sentido abra, entonces va a ser la variable al cuadrado. En este caso, si abre hacia arriba o abre hacia abajo, estamos hablando de las series x cuadradas. Si abre, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha, hablamos de las y cuadradas. ¿Sí? Ahora, también es importante una cosa, que todas estas, su vértice está en el origen. O sea, el vértice coincide con el origen. El vértice de todas estas que acabamos de estudiar está en el 0,0. Todas estas, ¿sí? Su vértice está en el 0,0. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando el vértice está fuera del origen? Bueno, sufre un pequeño cambio, pero no muy grande. Solamente agregamos las coordenadas del vértice. Acuérdate que las coordenadas, bueno, vamos a hacer
un recordatorio. Cuando nosotros vimos la circunferencia, vimos que su centro estaba en h, k, ¿no? Aquí, por ejemplo, el vértice va a estar en h, k. Entonces, cuando abre hacia la derecha, ¿sí? Solamente le vamos a agregar la coordenada de la variable en la y la coordenada de la variable en la x. A esta fórmula que ya teníamos por acá, ¿verdad? Entonces, eso es el único cambio. Cuando nacen fuera del origen, entonces tendríamos que agregar las coordenadas del vértice. Y bueno, pues son las fórmulas que tenemos. En realidad son fáciles de usar, a pesar de que son 8. No te las tienes que aprender de memoria. Sé que usándolas constantemente se pueden llegar a manejar y a grabarse incluso, ¿verdad? Sin necesidad de estudiarlas como si fuésemos una repetidora. Entonces, la finalidad no es de que las aprendas de memoria, pero sí de que las uses y que sepas que existen y cómo se analizan, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi primer ejemplo. Vamos a ver. Aquí tenemos mi parábola. Y me dice que esta ecuación pertenece, o la ecuación es y cuadrada igual a 16x. ¿Sí? Como ves, pertenece, si vamos a hacer un zoom, pertenece a las series y cuadradas, abre hacia la derecha. Por esa razón es positiva. Aquí está, mira. Ahí está. Ahí está. Entonces nos piden encontrar los elementos de esta parábola. ¿Sí? Bien. Vamos a trasladarnos aquí. Mira. Fácil, mira. Sé que el vértice está en 0,0 por la ecuación que me están dando, ya que pertenece a una parábola cuyo vértice está en el origen. ¿Ok? Bien. Y acuérdate que este número que acompaña a la x es 4 veces p. O sea, esta ecuación tendría este aspecto si nosotros la comparamos con la fórmula que acabamos de ver. Esta ecuación tendría el aspecto y cuadrada es igual a 4p x, donde p es el parámetro. Entonces, aquí, por ejemplo, ya sabemos que el vértice es en el 0,0. Otra cosa que sabemos que 4 veces p es el lado recto. Entonces, 4 veces p, en este caso 4 veces p vale 16. Entonces, lado recto es igual a 16. Vamos a ponerle aquí, lado recto es igual a 16, porque es igual a 4 veces p. Entonces, si 4 veces p es igual a 16, entonces p es igual a 16 entre 4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí 4 veces esa distancia es 16. Entonces, una vez esa distancia es 4. Entonces, P es igual a 4. Ya tengo entonces cuánto vale P, ¿verdad? Entonces, P vale 4. Y ya tenemos ahí 3 elementos muy importantes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a verlo, mira. Del vértice al foco hay una distancia P. Recuerda, una distancia P. Entonces, esta distancia de aquí hasta acá, esta distancia es P. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dónde está el foco. El foco está a una distancia P del vértice en el eje de simetría. Entonces, la coordenada del foco, en este caso, sería 4,0. Y ya tenemos entonces también el otro elemento. El foco es 4,0. Bien, ¿qué más? Ah, bueno, pues también ya tenemos entonces la directriz. La directriz se encuentra, recuerda, a espaldas del vértice, a una distancia también P. Y recuerda que P vale 4. Entonces quiere decir
que la directriz está aquí. Entonces la directriz estaría exactamente en esta recta así. Déjame ponerla de otro color para que se note, ¿no? Vamos a ponerla de azul y vamos a ponerla, ahí está, mira. Esta es la directriz, ¿de acuerdo? Es una directriz que no tiene fin. También la parábola no tiene fin, sigue indefinidamente, ¿verdad? Indefinidamente. Entonces, esta también es una distancia P, ¿de acuerdo? Es bien importante entonces analizar esas parábolas de esa manera. Entonces, la directriz, tiene una ecuación. Siempre va a permanecer este ancho constante, fíjate bien. Y ese ancho es un ancho en X. X igual a menos 4. Para todos estos puntos que están aquí, este punto, todos los puntos que están aquí tienen un ancho igual a 4 negativo X. O sea, este punto, por ejemplo, sería menos 4,3, ¿no? Por ejemplo, este otro punto sería menos 4,5, ¿no? O sea, siempre van a permanecer en X constante. Entonces, por lo tanto, entonces X es igual a menos 4, su ecuación. Ya tenemos los 5 elementos de la parábola. Y ya terminamos. El ancho focal es esta recta. Esta recta vamos a poner el ancho focal que pasa por, vamos a ver, aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No sé si nos alcance el plano, pero vamos a ver. Recuerda que el ancho focal es 4 veces P. Quiere decir que de aquí, que es el eje de simetría, hacia acá, son 2 veces P. O sea, sería 2 por 4, serían 8. Sería hacia acá, 8. 2 veces P, ¿verdad? Esto es 2 veces P. Déjame borrarlo, déjame borrar tantito esto para ponerlo bien. Entonces, de aquí hacia acá es 2 veces P. No nos alcanza la gráfica para hacerlo, pero esto de aquí para acá debe medir 8 y de aquí para acá también debe de medir 8. Porque todo esto, ancho focal, vale 4 veces P. Aquí ya lo habíamos dicho. 16. Y ya está nuestra gráfica. Y de esa manera se analizan estas gráficas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, como de los que tienen aquí en tu libro. Exactamente, estoy analizando problemas como los que vienen en la página. Vamos a ver, 109. Estamos analizando de la actividad número, vamos a ver, ok, actividad 7. Estamos analizando parábolas parecidas a la actividad número 7. Por ejemplo, déjame borrar esto. Voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a continuar. Voy a continuar con mi trabajo, mira. Dice, por ejemplo, vamos a poner algo parecido. Dice, la ecuación de una parábola es, aquí como en el ejercicio 2 de tu libro. Yo voy a hacer algo parecido. Dice, la ecuación de una parábola es igual, es y cuadrada igual a 9x. Yo no le voy a poner 9x, yo le voy a poner 10x. Tú sí le vas a poner 9x porque es el que te corresponde, ¿no? Ahora, determina longitud y las coordenadas del lado recto. O sea, inciso A, te piden el lado recto. Inciso B, nos piden el foco.
Inciso C, nos piden la directriz. La directriz. Inciso D, traza su lugar geométrico. Traza su lugar geométrico. Ok, voy a empezar primero por trazarlo. ¿Te parece bien? Porque es mucho más fácil si tú, un consejo que te voy a dar es que tú hagas un croquis. Aunque no te pidan que traces la parábola, yo te aconsejo que tú traces un croquis. O sea, vamos a localizar nuestro plano cartesiano. Mira, vamos a ver, ahí está nuestro plano. Vamos a ver, más o menos. Ay, caray, hombre, se ve muy chueco. Nuestro plano cartesiano se ve muy chueco. Vamos a trazarlo bien. Más o menos ahí. Ahí así. Vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Y la primera pregunta que nos vendría a la mente es, ¿hacia dónde abre nuestra parábola? ¿Hacia arriba? O sea, ¿abriría hacia arriba? ¿Abriría hacia abajo? ¿Abriría a la izquierda? ¿Abriría a la derecha? Bueno, pues pertenece a las y cuadradas, entonces es la manera en que abre. Si fuera negativo, abriría hacia allá. Vamos a ver que este sea negativo, ¿qué te parece? Porque ya hicimos un positivo. Vamos a hacer que este sea negativo, vamos a ponerle 10. Vamos a ponerle aquí 10. Si es negativo, entonces abre a la izquierda. Si es positivo, abre hacia la derecha. Entonces pertenece a esta ecuación. Ya sabemos cómo va a estar nuestra parábola, ¿no? Va a estar así, mira. Va a estar así, va a estar así, ¿no? Bueno, eso va a ser nuestra parábola. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues ya sabemos entonces cómo va a ser. Ahora, lo importante de aquí es que ya sabemos cuánto vale el lado recto. El lado recto, ¿cuánto vale? 10. No es menos 10, es 10, porque recuerda que el lado recto es un valor absoluto, es una distancia. Recuerda cuando hablamos de distancias, son positivas las distancias. Entonces el lado recto vale 10. ¿Sí? Entonces ya sabemos, aquí no nos piden el parámetro, pero yo lo voy a poner. Parámetro, ¿sí? Es 10 entre 4. Perdón. Parámetro. Recuerda que el parámetro es, en este caso, 10 entre 4. ¿Por qué 10 entre 4? Porque recuerda que esto es igual a 4 veces P. Por lo tanto, entonces P es igual a 10 entre 4. Puesto que vale 10 el lado recto, entonces el parámetro vale 10 entre 4. ¿Vale? Entonces ya está el por qué. Va. Entonces ya sabemos también que el vértice, porque no nos habían dicho, el vértice, aunque no nos digan, el vértice vale 0,0 o está en 0,0. Aquí está el vértice, mira. Aquí está el vértice. Bien. Entonces yo voy a tener una distancia 10 entre 4, o sea, 2.5. 2.5 hacia acá y 10.5 hacia acá. Aquí exactamente se encuentra el foco. ¿Por qué no hacia acá? Porque recuerdas, la parábola siempre abre hacia el foco. Entonces, este punto es el foco. ¿Sale? El foco. ¿Y qué coordenada tiene ese foco? Bueno, en X tiene menos 2.5 o menos 10 cuartos, ¿verdad? Menos 10 cuartos, coma 0. Entonces ya encontramos lo que nos pedían acá. La coordenada del foco es menos 10 entre 4, coma 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Bueno, la directriz también está a una distancia P, porque recuerda que esta distancia es P. Esta distancia de aquí para acá es una distancia P. Entonces, otra distancia igual, por definición,
nos hace encontrar la directriz. Esta distancia pertenece a la directriz. Aquí está la directriz. Entonces la directriz es esta recta, mira. Si nosotros la trazamos aquí, vamos a tener la directriz. Porque también está a una distancia P. Y ya sabemos que P vale ¿cuánto? 2.5, ¿verdad? Bien, entonces ya está. La ecuación de la directriz es este ancho. Recuerda qué ancho es de aquí hasta acá. Aquí es 0,0. Aquí serían, si yo mido de aquí para acá, es una medida en X. Esta distancia de aquí para acá es 10 cuartos o 2.5. 10 cuartos esta distancia. Es un ancho constante. Entonces, esta distancia, ¿sí? Es X, porque es en X, ¿verdad? La distancia. Entonces, la ecuación sería X igual a 10 cuartos. 10 cuartos. Ya está. ¿Qué más? La trazo, ¿ok? Para trazarla, pues voy a auxiliarme del lado recto. Recuerda que el lado recto vale 10. O sea, 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Uno de esos puntos, este punto, pertenece y luego hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Hacia abajo. Ahí está. Este es el lado recto, mira. Lo vamos a trazar aquí. Pasa por el foco y llega hasta acá. Si yo mido toda esta recta, mide 10, que es lo que nos dice aquí la figura. Entonces ya tengo para trazar mi parábola. Mi parábola quedaría de esta manera, mira. Si la trazamos, entonces quedaría así. Así, vamos a ver, déjame. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Así, así. Bueno, más o menos así, ¿no? De hecho aquí me quedó medio rara, ¿no? Así, más o menos así. Ay, es una aproximación, ¿verdad? O es un gráfico representativo, no lo estoy trazando como debe de ser porque no tengo los instrumentos aquí en mi... Ahí está, mira, pero pues como que quedó bonito también, ¿vale? Y ya está, mira. Foco, que aquí está, lo señalo, este es el foco, ahí está. Vértice, aquí está el vértice, ¿sí? Parámetro, ok. Lado recto de la parábola, igual a 10, ¿sí? De aquí hasta acá, vale 10, ¿vale? Entonces ya está, ¿sí? Y esa es la figura que nosotros tenemos. Y así de fácil se estudia la parábola. Estas dos parábolas que hemos estudiado son de las series y cuadradas y su vértice está en el origen. ¿Sí? Vamos a estudiar una donde nos diga cómo hacer cuando son de esta serie. Mira, vamos a encontrar los elementos de la parábola y la ecuación es, vamos a ponerla como ese es como tu primer ejercicio. Vamos a ponerle x cuadrada igual a menos 81, dice 81y. Yo la voy a cambiar, yo no le voy a poner 81, yo nada más le voy a poner, ¿qué te parece? Yo le voy a poner 80. 80. Además, le voy a poner 91. 91y. ¿Sale? Bastante, ¿no? Es bastante. Bueno, ahí está. Vamos a encontrar primero entonces
¿Qué nos puede ayudar en un principio para hacerla? Nos piden, por ejemplo, el parámetro. P igual a ¿cuánto? B. Nos piden la ecuación de la directriz. Directriz, ¿cuánto? Nos piden por el ancho focal, o sea, lado recto. Ancho focal, lado recto. Y trazar el lugar geométrico. Bueno, comienzo primero por trazarlo. ¿Sale? El lugar geométrico. Ahí está. Mira, trazo, encuentro mi plano cartesiano. Ahí está. Y ahí está. Ahora, esta es de las x cuadradas. Las x cuadradas o abren hacia arriba o abren hacia abajo. ¿Sale? O abren hacia arriba o abren hacia abajo. Ahora, como es negativa, va a abrir hacia las y negativas. Entonces abre hacia abajo. Entonces, mi parábola debe estar así, mira. Más o menos así. Ya sé cómo es mi parábola. Entonces ya sé dónde va a estar ubicado. Ya sé dónde va a estar ubicado mi lado recto. En este caso, por ejemplo, el lado recto mide 91. Recuerda que no importa el signo, ¿verdad? 91 es el lado recto. ¿Por qué? Porque recuerda que el lado recto es igual a 4 veces P. Eso ya lo habíamos visto. Sí, entonces, si el lado recto es 4 veces P, pues es 91. Entonces, P, ¿cuánto vale? Pues P es igual a 91 entre 4. ¿Verdad? Si tú haces esa división de 91 entre 4, pues nos va a dar más o menos como... ¿Cuánto nos da? A ver, 91 entre 4. Como 2. Llevamos 1, 11. Esto es 2, 22. 4 por 2, 8. 1, 9. 4 por 2, 8. 3. Ok. Más o menos así. 22 enteros, ¿no? 4 por 7, 28. Llevamos 2. Ok. 75. 22.75, ¿no? Más o menos. Entonces el P vale 22.75. ¿Qué quiere decir? Que de aquí para abajo debo de tener 22.75 unidades. Obviamente, pues me voy a salir de escala, ¿no? Si trazo 22.75, pues me salgo de escala. ¿Pero qué debo de hacer entonces? 22.75. Ah, bueno, pues tomar una escala mayor, ¿no? Entonces estos son 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces, si son 20, 22, 75, más o menos es por aquí así. Recuerda, vuelvo a repetir, es una representación más o menos muy cercana a lo que nosotros necesitamos. Aquí está, mira, 2275. Entonces, aquí está el foco. El foco, entonces, ¿qué coordenada tiene? Bueno, en X, nada, 0. O sea, no me muevo en X, estoy en X. Me muevo en Y, hacia abajo. Y me muevo 91 sobre 4. 91 cuartos. ¿Sí? 91 cuartos. Entonces aquí le ponemos... ¿Por qué no pongo 22.75? Bueno, recuerda que nosotros trabajamos con números enteros o fraccionarios, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Entonces ya tengo la coordenada del foco. Aunque no me la piden aquí, no me la solicitaban, bueno, pues yo la puedo dar. Yo puedo dar, porque es un elemento importante, ¿no? Entonces el foco es 0 en X menos 91 sobre 4. Ahí está ubicado el foco. Esta es la ubicación. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahora, ¿qué más? La directriz. La directriz también se encuentra a una distancia
de 22. Entonces son 5, 10, 15, 20, 25. 25, recuerda que es la mitad, 22 y medio, 22, 75 más o menos, por aquí así. Menos de 23, ¿no? Por ahí así. Y ahí está mi directriz, mira. Por ahí así. ¿Va? Ahí está, mira, la directriz. Esa es la directriz. Se le pone aquí D y D. Una es prima y otra es normal. Bueno, ya está. ¿Y cuál es la ecuación? Pues siempre permanece esa distancia constante. Esta distancia es una distancia en Y. Por lo tanto, esta distancia en Y es Y igual a 91 cuartos. ¿Verdad? Entonces ya tengo la directriz. 91Y es igual a 91 cuartos. El parámetro, pues ya sabemos que el parámetro vale 91 cuartos. Y ya la terminé, mira. Ya nada más el ancho focal, que es 91. Recuerda que la escala es de 5 en 5. Entonces, si son 91, la mitad de 91 hacia acá y la mitad de 91 hacia acá. Entonces, 91 entre 2 te va a dar... A ver, aquí... ok. Sería 2 por 4, 8. 11 serían... serían 2 por 5, 10, perdón. 2 por 5, 10. 45 punto y algo, ¿no? 2 por 5, 10. 1, ok. 45.5, ¿no? Ahí está. 45.5. Va. Entonces 45 hacia acá. Entonces sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 y un poquito más. Por aquí así. Para acá así. Y del otro lado hacemos lo mismo, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y un poquito más. Y ahí está el ancho focal. Entonces el ancho focal sería más o menos por aquí así. Va. Y te digo, es muy súper sencillo trabajar la parábola. Va. Y ese sería nuestro primer, digamos que, ejercicio o video, perdón, de lo que es la parábola. Pues ya nomás nos hace falta trazar aquí, así bien bonito, la parábola. Ahí está, mira. Lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y ya tenemos ahí nuestra parábola. Y terminamos. Bueno, ya nomás para cerrar el video, quiero mostrarte un poquito de la utilidad que tenemos en estas parábolas, o sea, cómo las vemos en la vida real. En la vida real, en la vida cotidiana, pues seguramente tú has encontrado muchas figuras como estas, como las parábolas que estoy mostrando aquí en el pizarrón, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante. Y sobre todo una cosa que es importantísima y que nosotros a lo mejor no tomamos en cuenta y que sucede, es en comunicaciones. En comunicaciones, ¿sí? Tenemos cosas como estas que se llaman antenas parabólicas y obviamente tienen también todo lo que se necesita para que sea una parábola, su foco, su vértice, etcétera. Y hay una razón por la que las parábolas o las antenas parabólicas tienen esta figura, ya que es una figura que concentra, como dices aquí, en la imagen, a ver, vamos a ver, como dices aquí en las imágenes, ¿verdad? Este foco puede concentrar todos los rayos, es decir, hacia acá y los puede reflejar también hacia afuera. Entonces,
tanto capta como también como emite, ¿verdad? Y también esa misma idea son en la lámpara, ¿no? Cuando nosotros tenemos una iluminación, y te fijas, es como un haz luminoso en parábola. Y por esa razón también, si tú tienes curiosidad y llegas a ver los focos de los autos, si rompes un foco de un auto, te puedes dar cuenta que aquí está, mira, que es una parábola, ¿no? ¿Sí? Se concentran aquí y amplía en este caso, la señal luminosa, ¿no? Y bueno, pues en las ondas de radio o las ondas de captación que tienen las parábolas, bueno, pues pueden captar señales. Entonces, pues son cosas que nosotros vemos a diario y que a veces no analizamos o que las damos por descartado, pero tienen su razón de ser. En ingeniería, entonces, es muy importante el hecho de conocer a la parábola y de cómo se conforma, ¿no? Para su diseño, ¿no? La vemos incluso en los movimientos que hacen los propios cuerpos naturales, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzamos un tiro, etcétera. Bueno, pues hasta ahí dejamos el video, espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta la vista.